las razones para amamantar a un bebé. La leche siempre está a la temperatura adecuada, viene en un contenedor atractivo y el gato nunca podrá alcanzarla. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pues recibamos el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Las apariencias engañan y él tiene que entenderlo. Yo solo me respaldo en la ley y jamás había oído algo tan ridículo. Esta es una clara violación a mis derechos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Jorge, usted es el demandante en este caso. Explíqueme a quién demanda, por qué demanda a esta persona y qué exige usted para resolver este conflicto. Bueno, doctora, yo estoy aquí porque quiero demandar a este señor porque no me quiere dar la licencia de maternidad. Espérate. ¿No te quiere dar la licencia y para qué? ¿Quién es este señor? Bueno, doctora, él es mi jefe, es el dueño de la empresa en donde trabajo yo. Ah, ok. ¿Y tú le estás pidiendo a él qué cosa específicamente? Que me conceda una licencia de maternidad por 2 meses. Ridículo, payaso ridículo, no puede ser eso posible. ¿Qué cosa es una licencia de maternidad? Pues yo no tengo la menor idea. Bueno, es un permiso que le estoy pidiendo yo para poder hacer cosas con mi hija. Verá, doctora, es un poco complicado el caso. Ok. Se lo voy a intentar explicar. Oh. Estoy casado con mi mujer desde hace 6 años. Muy bien. Tenemos 2 hijas. La primera, Claudia, que tiene ahora 4 años. Es una niña muy segura. Desde recién nacida, lo primero que consumió fue el calostro. Y para mí, o lo que yo he visto en ella, es que ha desarrollado mucha seguridad. El calostro siendo la leche materna. Siendo leche materna, claro. Ok. Sin embargo, ahora con la segunda hija, tras un tiempo después del primer embarazo, mi mujer subió mucho de peso. Esto la llevó a subir 40 kilos por una depresión postparto. Consumía todo tipo de alimentos, no le importaba muchas cosas, estaba muy deprimida. Y bueno, tuvimos diferentes alternativas, usó algunas dietas, no le dieron ningún resultado. Y yo lo que le comenté fue que se hiciera el bypass. Ok. Esto sí le ayudó, pero quedó un poco flácida ella. Ok. Entonces, bueno, una de las cosas que ella hizo fue que se hizo una reducción del pecho. Muy bien. Pero las cosas resultaron contradictorias porque afectaron sus glándulas mamarias. Entonces, ahora con nuestra segunda hija hemos tenido problemas. Ya hemos utilizado diferentes cosas. Ya utilizó el sacaleche, hemos utilizado fórmula, pero la niña empezó a tener indicios de desnutrición. Oh. Entonces, por las alergias de la fórmula y todo, yo he estado investigando diferentes cosas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Para esto me encuentro con 2 casos, uno en Sri Lanka y el otro en España, similar a este en donde el español ganó la demanda. Y yo lo que quiero pues, es precisamente este tiempo para poder pasar con mi hija. Y bueno... O sea, tú lo que le estás exigiendo a tu jefe es que te dé tiempo libre para pasarte con tu hija, como un maternity leave, ¿no? Es lo que me estás diciendo, ¿no? El tiempo libre que le dan. Está loco. El señor pretende amamantar a su hija, está enfermo el señor. Espérese un momento. Claro, ¿Cómo que amamantar a su hija? Sí, claro, eso es lo que me está pidiendo. Eso es lo que me está pidiendo. Yo le estoy pidiendo esto porque yo he estado investigando. Tanto hombres como mujeres podemos dar leche a nuestros hijos. Producimos las mismas hormonas prolactinas. Y esto a mí me parece algo fabuloso. El señor dice que es algo ridículo, a mí no me lo parece. O sea que tú lo que pretendes es amamantar a tu criatura durante... ¿Cuánto tiempo le estás pidiendo a él? ¿Cuánto tiempo le pides? Yo le estoy pidiendo 2 meses. 2 meses. Yo me he estado sometiendo a un tratamiento hormonal, he estado tomando medicamentos. Ahora a la fecha empiezo a tener cierto ya éxito con mi hija, ya le empiezo a dar algo de leche. Ah, o sea, ya la estás amamantando a la niña. Claro, ya estoy yo produciendo leche. Oh.
Oh. Estoy totalmente de acuerdo en que no produzco la misma leche o la misma cantidad que una mujer. Pero estoy empezando y esto es lo que a la niña le está ayudando. Ella está empezando a crear una inmunidad para con las alergias que ella estaba desarrollando. Pero ya ustedes habían tratado todo tipo de fórmula, el pediatra les recomendó, porque claro, desde hay un principio. sinnúmero de fórmulas que para los niños que son alérgicos, etcétera. O sea, Sí. esta es la alternativa más factible para ustedes, que seas tú quien amamante a la criatura. Yo lo platiqué con mi mujer. De hecho, ahora que lo estoy haciendo, yo me siento totalmente contento y feliz porque lo estoy pudiendo hacer. Y no se me hace algo anormal, algo incrédulo. No puede ser posible. El señor es una burla, o sea, el señor nada más está buscando una excusa para no trabajar, No es ninguna burla. No, es una burla, por supuesto que es una Claro burla. que no es. Pero tú me ¿por quieres- qué va a ser una burla? Es una burla, ¿cómo puede ser eso posible? Eso no existe. Ok, bueno. Eso no existe. Ok. Vamos entonces a hacer un corto receso. A la vuelta, Juan Manuel me hace una respuesta formal porque ¿será que discriminas tú contra este hombre? Por querer hacer algo que quizás Claro que no es sea una discriminación. convencional, Claro que no. pero si se puede, si la naturaleza lo permite, porque no sé, me respondes después de este corto receso. Regresamos enseguida.